Aquí, en medio de las montañas, nadie te encontrará. Después de todo, para nosotros no eres más que una extraña. Cuídate. Con esas palabras frías, mi suegra cerró de golpe la puerta de su costosa camioneta. El sonido metálico rompió el silencio como una sentencia final. Las ruedas giraron con fuerza, levantando gravilla que se perdió en el aire helado. Luego, sin mirar atrás, pisó el acelerador y me dejó sola. Bajo la luz pálida de la luna, su rostro se volvió hacia mí por última vez. Una sonrisa cruel, satisfecha, se dibujó en sus labios. Sus ojos, llenos de una intensidad oscura, me miraron con la seguridad de quien cree haber ganado. ¿Por qué, mamá? Alcancé a susurrar con la voz entrecortada. Pero mis palabras se perdieron en la noche, aplastadas por su risa amarga. Ya no quedaba rastro de la mujer que fingía dulzura. Toda máscara había caído. El aire invernal golpeó mi rostro mientras ella bajaba la ventanilla para soltar su despedida final. Adiós, querida Emily. Mañana nadie vendrá a buscarte. Serás alimento para los lobos. Sus palabras fueron como cuchillas, clavándose en mi pecho. El rugido del motor rompió el silencio una última vez, y las luces traseras de la camioneta desaparecieron en la oscuridad del bosque. Me quedé paralizada, sin poder reaccionar, luchando por entender lo que acababa de pasar. Busqué mi teléfono desesperadamente, pero al encenderlo, la pantalla estaba muerta. Entonces lo recordé. Había sido ella quien me pidió prestado el cargador, supuestamente para tomar algunas fotos. Todo cobró sentido de golpe. El paseo de observación de estrellas, los 160 kilómetros hasta este sitio aislado, todo había sido planeado. Tal vez, pensé, si hubiera estado más atenta, si me hubiera esforzado más por entenderla o por hacerme escuchar dentro del matrimonio, las cosas no habrían terminado así. Tal vez, si hubiese hablado con más firmeza con mi esposo, habría logrado que me aceptaran en su mundo. Pero ahora estaba sola, enfrentando la noche, con el eco de su traición aún flotando en el aire. El sonido distante de los animales me hizo temblar y no pude evitar acurrucarme más contra el frío. Sentí como si algo me estuviera observando desde las sombras entre los árboles. El miedo se apoderó de mi cuerpo y temblé incontrolablemente. Los sonidos de pasos crujiendo, hojas se acercaban y mi corazón se aceleró. Con pasos temblorosos, comencé a retroceder, pero en la oscuridad no tenía idea de qué dirección era segura. De repente, escuché fuertes pasos detrás de mí. Soy Emily Matthews, de 26 años, casada con mi esposo John desde hace 2 años. John ha sido muy amable conmigo. Me ha ayudado innumerables veces con su gentil apoyo. Incluso cuando no me sentía bien o estaba abrumada en el trabajo, él estaba allí. Incluso cocinaba la cena para mí en las noches tarde. Casarme con él se sintió como la mejor decisión que he tomado. Hice todo lo posible para apoyarlo como él me apoyó a mí. Mis padres son adinerados y crecí cómodamente. Gracias a su éxito. Tuve el privilegio de asistir a clases y viajar con frecuencia cuando era niña. A pesar de eso, nunca me presionaron y pude crecer libremente. Mis amigos a menudo me admiraban por mi independencia y fuerza. Estoy agradecida con mis padres, aunque también me enorgullezco de los esfuerzos que he hecho personalmente. Sé que el dinero no lo resuelve todo y la forma en que uno lo usa importa mucho. Tal vez por eso no me gustaba que me percibieran como si viviera de la riqueza de mis padres. Incluso mantuve la riqueza de mi familia en secreto para John. Quería trabajar y vivir de mis propios esfuerzos. John y yo amábamos nuestro trabajo en la industria nupcial. Tenía un jefe comprensivo y dulces jóvenes, y mi trabajo me trajo alegría. Rodeada de gente admirable, estaba realmente contenta. Un día, sin embargo, John dejó su respetable trabajo para comenzar su propio negocio.
Al principio pensé que era una lástima, dado lo duro que había trabajado para conseguir ese trabajo, pero podía entender su deseo de forjarse su propio futuro. Me sentí un poco preocupada, pero confiaba en él y decidí apoyarlo. Después de todo, su determinación me recordaba a la mía. Juré estar a su lado sin importar lo que pasara con su negocio. Esta fue la primera vez que sentí un impulso tan fuerte de apoyar a alguien. Como descubrí más tarde, John había estado involucrado con una mujer de sus días universitarios. No solo eso, sino que había acumulado una deuda de 50,000 pesos por viajes extravagantes con ella. En ese momento, no tenía ni idea. Me horrorizó mi propia ignorancia cuando lo descubrí. Saber la verdad me destrozó y lloré durante días. Por alguna razón, a pesar de la deuda, siguió adelante y comenzó su negocio con esa mujer a su lado. Comenzar un negocio es costoso y lo apoyé. Ajena a la verdad. Una vez le pregunté cómo planeaba administrar las finanzas, preguntándome cómo podía pagarlo todo. Afirmó que tenía apoyo familiar, un apoyo que me sorprendió, ya que nunca había considerado depender de familiares para obtener apoyo. Su madre, Susan, parecía adorar a John y lo favorecía abiertamente. Susan cuidaba de John a pesar de que era un adulto y justificaba todo lo que hacía, como por su hijo. Incluso sospechaba que yo estaba detrás de los ingresos de John, a pesar de mi propia carrera exitosa. Claro, John tenía un buen trabajo, pero no planeaba dejar mi propio trabajo y depender de sus ingresos. También se lo dejé claro a ella. Continué trabajando y contribuyendo a la casa como lo hacía antes de casarnos. Ambos acordamos manejar nuestros gastos individualmente y ahorrar según fuera necesario. Le expliqué esto, pero Susan no me creyó. Me trató como si fuera una enemiga, como si le hubiera quitado a su hijo. Fue profundamente frustrante, pero traté de soportarlo, sabiendo que no era raro que los suegros tuvieran conflictos. Al menos no vivíamos juntos, así que solo tenía que lidiar con mensajes ocasionales o visitas inesperadas. Sin embargo, no solo Susan era difícil. La hermana de John, Megan, también tenía una personalidad desafiante. Megan no trabajaba y dependía completamente de los ingresos de John. Aparentemente, John le transfería una asignación mensual de su cuenta. En ese momento no pensé mucho en ello, viéndolo como su amabilidad. Megan dijo una vez que renunció a su trabajo porque su jefe le había pedido que hablara formalmente. ¿Se quejó porque alguien debería ser superior solo porque nació antes? Aunque teníamos una edad cercana, me encontré los jóvenes de hoy en día. Sentía que ella encarnaba todos los peores rasgos de la generación Z con derecho. Interactuar con ella era agotador, ya que constantemente tenía que controlar su estado de ánimo. A pesar de todas mis frustraciones con su familia, era feliz con John. Realmente deseaba que nuestra vida feliz continuara para siempre. Por un tiempo después de que el negocio de John despegara, parecía estable y me sentí tranquila. Probablemente trataba bien a sus empleados, lo que me reconfortaba. Pero pronto, Susan y Megan comenzaron a visitarnos con frecuencia. A menudo, sin previo aviso. Revolvían mis cosas, usaban mis artículos de marca y publicaban fotos en línea como si fueran suyas. Traté de decirles cortésmente que se detuvieran, pero me ignoraron. Somos familia, así que cualquier cosa en la casa de John es nuestra para usar. Eran todas mis cosas compradas con mi dinero, pero lo soporté por el bien de John. Sin embargo, el peso de todo me estaba agotando lentamente. Volver a casa se volvió difícil, sabiendo que las encontraría revisando mis pertenencias. Me encantaban los artículos de marca, no por sus logotipos, sino por su calidad y diseño. Para mí, simbolizaban mi propia independencia financiera. Era algo que mi madre siempre me invierte en calidad y durará. Pero ver a Susan y Megan manejarlas tan bruscamente era desgarrador.
Estaban usando mis preciados artículos para su propia influencia en las redes sociales. Todas las noches limpiaba cuidadosamente mis bolsos y accesorios. Después de que terminaban con ellos, comencé a obligarme a creer que tal vez era mi culpa, que mi corazón era demasiado pequeño. Un día, sin embargo, Susan tomó uno de mis bolsos sin permiso y terminó dañándolo. Era un bolso marrón simple, bellamente hecho a mano y fácil de llevar. Cómo se las arregló para romperlo estaba más allá de mi comprensión. Pensé que finalmente mostraría algo de remordimiento, pero en cambio se negó a disculparse. Fue comprado con el dinero de John, así que no te debo nada. Me sentí devastada. Aunque tenía buenos ingresos, no podía permitirme reemplazar las cosas sin cesar. Le recordé que el bolso era algo que había comprado antes del matrimonio. Había sido mi primera gran compra, algo que había deseado durante tanto tiempo. Sí, claro. Sé que las chicas como tú no tienen dinero para cosas como esas. No intentes engañarme. Me había etiquetado como una cazafortunas, gastando el dinero de John en lujos. Hablar con ella se sentía imposible. Ni siquiera estaba tratando de entender. Parecía verme como su enemiga. Cuando intenté hablar con John al respecto, apenas escuchó. Solo espera un poco más, mamá. Está pasando por un momento difícil. Me dolió sentirme ignorada incluso por él. Siempre pensé en mí misma como fuerte e independiente, pero sentirme tan sola era demasiado para soportar. Por esta época, el negocio de John comenzó a enfrentar dificultades. Estaba luchando incluso para mantenerse al día con el estilo de vida de Susan y Megan. Finalmente les dijo que ya no podía mantenerlas económicamente. Tanto Susan como Megan, que habían vivido de sus ingresos, estaban frenéticas ante la idea de perder su comodidad. Pensé que podrían considerar conseguir trabajo, pero no tenían intención de trabajar. Toma algo del dinero que Emily ha estado recibiendo de John y dánoslo. La familia es lo primero. Intenté explicar de nuevo que dividía los gastos de manutención con John y usaba mis ingresos de forma independiente. Pero insistieron en que todavía vivía de sus ingresos. Su frustración creció y comenzaron a visitarnos con menos frecuencia. Por un breve momento, pensé que podrían estar considerando trabajar por sí mismas. Era ingenua. Simplemente estaban tramando algo más por completo. Habían decidido que si yo estaba fuera de escena, podrían controlar los ingresos de John por completo. Con el negocio de John al borde de la bancarrota, estaban desesperadas por mantener su estilo de vida. Aunque apenas trabajaban, parecían sentirse con derecho al lujo. Eventualmente descubrieron que provenía de una familia adinerada. Ahora también querían acceso a mis ingresos. Susan especialmente parecía consumida por un creciente resentimiento hacia mí. Comenzó a creer que si yo desaparecía, heredarían todo. Incluso se convenció a sí misma de que obtendría una herencia de cientos de millones. Era absurdo. Ni siquiera había escrito un testamento. Y si lo hubiera hecho, mi familia no. Ellas serían mis herederas. Era aterrador cuánto la obsesión de Susan por el dinero distorsionaba su pensamiento. Comenzó a planear eliminarme por el bien de su propia comodidad y estilo de vida. Susan había notado que disfrutaba de la fotografía, particularmente de los cielos nocturnos. Investigó lugares con mínima presencia humana, eligiendo uno donde nadie me encontraría. Su plan era llevarme allí y abandonarme, dejándome al destino que el desierto me deparara. Aquí afuera nadie te encontrará jamás. Es temporada de osos. Esto parecerá un accidente. Incluso había discutido el plan con Megan, quien estuvo de acuerdo sin dudarlo. Yo conduciré por ti, mamá. Lo hago por John. A pesar de fingir que era por el bien de John, en realidad era todo por ellas mismas. El día del plan,
Susan me llamó y se ofreció a llevarme a observar las estrellas. No habían venido en un tiempo y ambas parecían inusualmente amigables ese día. Escuché que te encanta tomar fotos, Emily. Hay un lugar con hermosas estrellas cerca. Susan me mostró la ubicación en su teléfono, un lugar famoso entre los fotógrafos. Quería ir allí, así que acepté su invitación con cierta vacilación. Tu cabello es tan hermoso, Emily. ¿Qué champú usas? Estoy tan contenta de tener una nuera tan elegante como tú. Siempre quise una hija. Me sentí incómoda, pero parecían tan amigables, hablando con entusiasmo sobre moda y belleza. Comencé a relajarme, pensando que tal vez finalmente me estaban aceptando. En ese momento no me di cuenta de que era una trampa, pero una pequeña parte de mí se sintió tan feliz de ser incluida. Cuando llegamos al lugar, señalaron las estrellas y yo salí ansiosamente del auto. Adelante, Emily. Nos uniremos a ti después de que tomemos algunas cosas del auto. Salí mirando las estrellas con asombro, tal como lo había soñado. Pero pronto escuché el portazo del auto. Miré hacia atrás para verla cerrando las puertas, el motor volviendo a la vida. Nos llevaremos la casa y el auto. Cuidado con los osos, cariño. Vi conmocionada cómo la camioneta aceleraba, dejándome en las montañas frías y vacías. Me di cuenta de que realmente me habían abandonado. La única luz que quedaba era la de las estrellas, mi teléfono, sin poder obtener señal alguna. Sola sentí una oleada de miedo, pero me tranquilicé. Estaba decidida a sobrevivir y tenía mi propio plan de respaldo. Mientras tanto, Susan y Megan estaban seguras de que sus vidas ahora estaban aseguradas, y esto requería una celebración. Cenemos en un restaurante elegante. Con todo resuelto, su alegría no duró mucho. Cuando llegaron a casa, encontraron varios coches de policía esperando en la entrada. Y allí estaba yo, de pie junto a mi padre y algunos oficiales, observándolas acercarse. ¿Qué? ¿Cómo estás aquí? Las recibí con una sonrisa tranquila, una que esperaba que mostrara todo el dolor que me habían causado. Megan intentó escabullirse, pero los oficiales la detuvieron. Había compartido mi ubicación con mi padre a través de GPS, una medida de seguridad en la que había insistido desde que era joven. Como familia adinerada, sabíamos que siempre había personas que podrían tenernos como objetivo. Mi padre había preparado todas las medidas de seguridad posibles, incluido un avión privado que podía llegar a mí en minutos. En el momento en que activé el botón de emergencia, él fue alertado. Dado que el lugar era un área despejada para observar las estrellas. El aterrizaje no fue un problema. Fui rescatada ilesa y llevada a salvo a un retiro familiar. Ese día le conté todo a la policía. Había grabado todo el viaje en auto, gracias al consejo de mi padre de grabar siempre cuando sospechara. Me llevaré la casa y el auto. Cuidado con los osos. La voz de Susan sonó desde mi teléfono, clara e incriminatoria. Era toda la evidencia que la policía necesitaba. Arrestaron a Susan y Megan allí mismo, acusadas de intento de asesinato y fraude. Megan se desplomó en estado de shock y Susan se desmayó en el acto, ambas echando espuma por la boca. Su vergonzoso comportamiento fue capturado por los medios presentes, ansiosos por una historia sensacional. Solo lo hice porque mamá me lo dijo. Megan rompió en llanto histérico, llorando y culpando a su madre. Mientras tanto, se reveló que John había estado con su amante todo el tiempo y él testificó contra su familia. Descubrir sobre su amante fue otro shock para mí, pero en este punto era una traición menor en un mar de engaños más grandes. Los medios de comunicación se divirtieron con la historia, presentando a Susan como la suegra que planeó heredar millones. Los titulares se burlaron de su caída y pronto la historia estuvo en todas las noticias nacionales.
Mis padres, que trabajaban para una empresa conocida, también se vieron en el centro de atención en las redes sociales. Se difundieron rumores sobre Susan y Megan usando mis artículos personales. John, que se había enorgullecido de su reputación, ahora ni siquiera podía salir sin enfrentar la vergüenza. Sorprendentemente, alguien filtró los números de teléfono de Susan y Megan y fueron bombardeadas con llamadas. Casi las compadecí, pero sobre todo sentí una profunda sensación de alivio. Al día siguiente, sus cuentas bancarias fueron congeladas y todo lo que poseían fue confiscado. Sin los ingresos de John, no podían permitirse nada. Las noticias sobre su amante se compartieron por todo Internet y la reputación de John quedó completamente destruida. Me había traicionado y ahora lo había perdido todo, incluida su dignidad. Me enteré de que, incluso desde el principio, John había estado viviendo con su amante. Recordar la amabilidad que una vez me mostró se sintió como una broma cruel. ¿Por qué se había casado conmigo si nunca me amó de verdad? Me dolía el corazón, lleno de dolor y traición, pero decidí seguir adelante. Susan y Megan fueron desalojadas de su lujoso apartamento y colocadas en una vivienda pública. No pasó mucho tiempo para que su ubicación se filtrara en línea. Susan se volvió mentalmente inestable, murmurando que su vida había terminado. Megan, por otro lado, fue repudiada por su propia familia. Cada una de ellas cosechó las consecuencias de su egoísmo y avaricia. Megan intentó trabajar en empleos de medio tiempo, pero carecía de las habilidades y la ética de trabajo. Emily, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo como el tuyo. Trabajar en bodas y usar ropa bonita suena como algo que podría hacer. Ignoré su mensaje. La industria nupcial no era algo para tomarse a la ligera. Habían causado su propia ruina y finalmente estaba libre de su influencia tóxica. Susan se mudó a un apartamento destartalado que apenas se mantenía en pie, rodeado de grafitis y deterioro. Yo, por otro lado, dejé la casa donde vivía con John sin mirar atrás. También dejé atrás todas mis posesiones, las contaminadas por sus manos descuidadas. Al regresar a la casa de mis padres, me sentí más segura, aunque las cicatrices emocionales persistían. Un día, John me llamó inesperadamente. Sentí una punzada de temor al ver su nombre en la pantalla. Emily, lo siento mucho. He cortado los lazos con mi madre. Por favor, volvamos a intentarlo. Respondí, pero su voz me irritó. A pesar de sus grandes promesas, no podía olvidar la facilidad con la que me había traicionado. Te protegeré para siempre. Sus palabras sonaban huecas. No necesitaba su protección, podía valerme por mí misma. Respondí fríamente. Tal vez tu amante podría usar tu protección. Los recuerdos de los buenos tiempos vinieron brevemente a mi mente, pero rápidamente los aparté. No podía creer que hubiera sido tan ciega. Sollocé esa noche, liberando todo el dolor y la ira que había reprimido durante tanto tiempo. Mientras tanto, Susan estaba sentada sola en su apartamento, consumida por el resentimiento. En un intento desesperado, contrató a un investigador privado para desenterrar cualquier cosa sobre mí. Pensó que si podía encontrar algo para usar en mi contra, recuperaría el control. No pertenezco aquí. Todo esto es un terrible error. Detective, encuentre algo, cualquier cosa sobre Emily. El detective, al no ver ningún caso válido, simplemente informó sobre mis actividades recientes. Pero incluso esa pequeña información hizo que los ojos de Susan brillaran con malicia. Emily tiene trastorno de estrés postraumático. Esta es mi oportunidad. La haré pagar por todo. Susan comenzó a tramar. Impulsada por su desesperación. Ion, que era igualmente miserable, apoyó en secreto su plan. Mamá, si tienes éxito, comparte algo del dinero conmigo.
Quiero construir una nueva casa en la costa. Completamente inconsciente de su nuevo plan, traté de reanudar una vida normal. Una noche, mientras caminaba sola, Susan apareció en la acera. Parecía desgastada, su ropa andrajosa, pero una sonrisa siniestra se extendía por su rostro. Supongo que los osos no te atraparon. Debió haber sido helado en esas montañas. Su repentina aparición trajo de vuelta una avalancha de trauma y pude sentir mi cuerpo temblar de miedo. Los recuerdos de esa noche volvieron vívidamente el terror, la soledad. La vi levantar su teléfono, grabándome mientras retrocedía impotente. Te tengo. Ahora págame o difundiré este video por todo internet. El shock de ser abandonada esa noche me había dejado con trastorno de estrés postraumático. La amenaza de Susan tenía poco sentido, pero verla fue suficiente para aterrorizarme. Se subió a un auto que la esperaba y desapareció, dejándome paralizada. Al darme cuenta de que no podía manejar esto sola, llamé a mi padre para pedir ayuda. Mi padre estaba furioso, sabiendo cuánto dolor me habían causado. Utilizando todos los recursos que tenía, comenzó a investigar los negocios de John. Pronto descubrió evidencia de evasión de impuestos y malversación de fondos. Enfrentado a las pruebas, John no tuvo más remedio que admitir su culpa. Su amante, Lena, que no tenía idea de la profundidad de la corrupción de John, palideció cuando surgió la verdad. Me mentiste, John. No sabía que mi nombre estaba en esos préstamos. Tuve que hacerlo. Siempre estabas exigiendo más lujos, más vacaciones. Me dijiste que tendríamos cientos de millones. Todo su plan se había desmoronado. Exponiendo sus mentiras y manipulaciones, las cuentas de John fueron congeladas y lo perdió todo. Lena intentó hacerse la víctima, suplicando a los medios que limpiaran su nombre. No lo sabía. Pensé que era honesto. Solo fui otra víctima. Los tabloides se apoderaron de su historia, enmarcándola como otra pieza más en la caída de John. En un titular, ella era la amante víctima y en otro, la cómplice intrigante. El mundo de John se derrumbó. Incluso su madre ahora se negaba a apoyarlo. No eres mi hijo. No después de toda la vergüenza que nos trajo. A pesar de su propia participación en todo, Susan lo abandonó en el momento en que dejó de serle útil. Sin nadie a quien acudir, John estaba completamente solo. Cada uno de ellos había explotado a otros para su propio beneficio. Y ahora todos estaban pagando el precio. Ian y Susan, finalmente dándose cuenta de su aislamiento, decidieron unir fuerzas. En un último movimiento desesperado, planearon escapar tomando un vuelo y desapareciendo. Pero mi padre, siempre vigilante, anticipó su movimiento. Tenía seguridad esperándolos en el aeropuerto, listos para interceptarlos. Lo hice todo por la felicidad de mi hijo. Su voz resonó por toda la terminal mientras gritaba medio enloquecida. Pero incluso en su desesperación, estaba dispuesta a abandonar a John. Ver su colapso fue surrealista. ¿Cómo ver las verdaderas profundidades de su egoísmo al descubierto? Ian, visiblemente conmocionado, solo podía murmurar sobre sus sueños perdidos con su amante. Se suponía que tendría una nueva vida con Lena. Escuchar sus palabras me dolió, sabiendo que me había ignorado por completo. Una vez amé a este hombre, le prometí una vida juntos, solo para ser descartada tan fácilmente. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que rara vez había sido traicionada por otros antes, pero la traición de John fue profunda. Llevaría tiempo sanar esa cicatriz. Mientras tanto, mientras observaba desde lejos, Lena dio una conferencia de prensa. Como la nueva directora ejecutiva de la empresa de John, restauraré la reputación de la empresa y protegeré el sustento de nuestros empleados. De alguna manera, había tomado el control y, a pesar de todo, estaba decidida a seguir adelante.
Lena tenía sus efectos, pero ahora estaba al mando, más competente de lo que John jamás había sido. John, despojado de su título y posesiones, se quedó sin nada, obligado a vivir en las calles. Confié en mi madre e incluso ella me traicionó. Susan también sufrió una crisis nerviosa, repitiendo que su hijo la había traicionado. Sus acciones egoístas los habían llevado a la ruina completa, dejándolos solos para enfrentar sus vidas vacías. Mes tras mes, luchaban con los pagos de sus deudas, un descenso que era solo el comienzo. Al observarlos, no sentí nada más que desapego. Me estaba recuperando gradualmente del trastorno de estrés postraumático, recuperando fuerza y estabilidad. Finalmente pude reírme de lo absurdo de todo al ver a la que una vez fue una familia poderosa ahora humillada. Esperaba que nadie más tuviera que soportar semejante prueba familiar. Mi experiencia me dio una nueva misión: ayudar a quienes no tenían a dónde acudir. Quería brindar un refugio para otros, un espacio seguro para quienes escapaban de familias tóxicas. Con mi trastorno de estrés postraumático, tuve que dejar mi trabajo en la industria nupcial, pero me dio un nuevo propósito. Les conté a mis padres sobre mi idea y me apoyaron incondicionalmente. Me guiaron sobre cómo comenzar, requisitos legales, contratación. Con su ayuda, adquirí conocimientos, investigué en línea y amplié mis habilidades. Comencé a estudiar para obtener certificaciones y hablé con otras personas que podían ofrecerme información. Poco a poco, mi objetivo se volvió más tangible y me encontré disfrutando del desafío. El retiro familiar, donde una vez fui rescatada, se convirtió en mi primer centro de refugio. Mantuvimos la ubicación confidencial, compartiendo solo el número de teléfono con quienes lo necesitaban. Quería crear un lugar donde las personas pudieran escapar sin miedo. Incluso obtuve una calificación en asesoramiento, impulsada por mi deseo de ayudar a otros a sanar. Cuando el centro de refugio finalmente abrió, sentí una oleada de esperanza. Sabía que sería maravilloso si nadie necesitara usarlo nunca, pero lamentablemente, eso no era realista. Siempre habría alguien por ahí atrapado en una situación insegura, necesitando una salida. Mi mayor anhelo era que mi experiencia pudiera servir de guía y esperanza para quienes atravesaban momentos oscuros. Mientras tanto, Susan, Megan y John seguían enfrentando las consecuencias de sus decisiones económicas. Al final, estaban pagando el precio por lo que habían tomado sin pensar en las repercusiones. Fue una lección clara: las deudas, tarde o temprano, se saldan. Un día, llegó al refugio una mujer que huía de una situación familiar abusiva. La recibí con empatía y le aseguré que había hecho lo correcto al marcharse. Le compartí que yo también me alegraba de haber tomado la misma decisión en su momento, aunque ojalá lo hubiese hecho antes. Sus ojos, cargados de tristeza, se suavizaron al oírme. Sonrió entre lágrimas y me susurró un gracias que me tocó profundamente. Me confesó que por mucho tiempo había creído que todo era su culpa. Le respondí con calma que era válido sentir dolor, pero también necesario reconocerlo y trazar límites. En este lugar, le dije, nadie debía temer ser perseguido ni vivir con miedo a ser encontrado por quienes les causaron daño. Mi padre había dispuesto que su empresa de seguridad protegiera el refugio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para asegurar que cada persona allí estuviera resguardada. Aquel lugar no era solo un techo, era un espacio donde el alma podía comenzar de nuevo. Para muchos, incluida yo, se había convertido en un verdadero refugio. Con el paso del tiempo, más personas llegaron buscando consuelo, compañía y una segunda oportunidad. El refugio creció, convirtiéndose en un hogar para quienes ya no confiaban en nadie, pero deseaban aprender a hacerlo otra vez. Fue allí donde, después de tanto, volví a sonreír con sinceridad. Una sonrisa nacida no del olvido, sino de la paz que da la libertad.